En sus manos está la responsabilidad y la oportunidad de evitar una confrontación que puede llevarnos a una verdadera tragedia nacional. Es el pedido público del periodista y firmante de la Constitución de Venezuela, Vladimir Villegas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que le preocupa? Para eso nos vamos a conectar con Vladimir Villegas. Él es conductor de Vladimir a la Una por Globovisión en Venezuela. Vladimir, es un gusto tenerte en el programa. Ok, estuve escuchando tu comentario. Igualmente. Que hiciste en el programa y entiendo que todo viene a consecuencia de esto que se publicó en la Gaceta, que básicamente le da un estado de excepción, decreta un estado de excepción y de emergencia económica donde algunos cuestionan que pone el poder del presidente Maduro por encima de la Constitución. Ahora, me llamó la atención que tú le estás pidiendo al presidente Maduro, en cadena nacional, que reflexione que si no, eso puede llevar a causas mayores. Te pregunto, ¿por qué tú dices eso? ¿Has escuchado que hay divisiones internas dentro del mismo gobierno que pueda llevar a presionar al presidente? Que si el presidente toma una decisión radical como esta, de ser aprobada, ¿puede haber un levantamiento dentro? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en las calles, y gracias por la invitación, Xavier, en estos días es la muestra en pequeño de lo que pudiera multiplicarse si en Venezuela no hay una salida que permita que el ciudadano se exprese. Yo creo que la Constitución recoge el planteamiento del referéndum revocatorio como una posibilidad que tiene el pueblo de evaluar al gobierno a mitad de periodo. Nosotros hicimos esa Constitución con la idea precisamente de promover la democracia participativa y protagónica. ¿Qué más participativo, qué más protagónico que el pueblo decida en referéndum si un gobierno sigue o no sigue? Cerrar el camino a que esto se concrete, evidentemente puede colocar al país en el camino a una tragedia, a una confrontación política que llegue incluso a la confrontación física, cosa que no nos va a dejar nada positivo al país. Yo creo que los problemas de Venezuela no se resuelven ni con estado de excepción, ni con estado de conmoción interna, ni con medidas que vayan destinadas a frenar la expresión de la voluntad popular. Yo creo que en una democracia, cuando hay conflicto entre las partes, entre la dirigencia política, el pueblo es quien debe tener la palabra, y por eso nosotros en la Constitución colocamos ese artículo que permite la realización del referéndum revocatorio. De lo contrario, si no fluye una salida como esta, pues vamos a una confrontación que creo que va a traer lamentables consecuencias. Ahora, Vladimir, tú estuviste en la Constituyente, conoces al presidente, fuiste chavista, eres chavista, te separaste de los chavistas por discrepancias internas, por posiciones políticas. ¿Tú puedes tratar de explicar qué puede lo que estar pasando detrás del presidente Nicolás Maduro? Yo sé que no te puedes meter en la mente de él, pero si él viene del mismo chavismo y está en el poder en parte, dicen algunos, para defender el mismo chavismo de que no se pierda, que no desaparezca, ¿por qué vemos un presidente que se cuestiona su radicalización en la toma de decisiones políticas y económicas? ¿A qué se debe? ¿Presiones de los militares? ¿Hay intereses dentro del gobierno que no quieren que se salga del poder? ¿Intereses externos, como algunos cuestionan, el gobierno cubano? O sea, ¿cómo tú explicas la decisión y las acciones que está tomando el presidente? Bueno, en primer lugar aclaro lo siguiente. Yo estuve en el gobierno hasta el año 2007, cuando renuncié a consecuencia de la reforma constitucional con la cual no estuve de acuerdo en gran parte de su contenido. Ahora, con respecto a qué pasa con el presidente Maduro, bueno, en primer lugar, la no toma de decisiones deriva de varios factores. Primero, creer que el legado del presidente Chávez es no tomar decisiones, creer que seguir el legado del presidente Chávez es ahondar en una política económica que promueva mayores controles, que promueva una confrontación con el sector privado. Yo siento que el presidente sigue siendo prisionero de autochantajes ideológicos que le impiden avanzar hacia la solución de los problemas. Por ejemplo, la pugna permanente con el sector privado, lo que nos ha dejado es escasez de productos, carestía, mayor inflación, parálisis de la economía. Creo que ha sido un camino errático. Por eso yo en varias oportunidades le he planteado que debe rectificar. Y hace 3 años le escribí un artículo diciéndole, es contigo, Nicolás, y le decía, tienes dos alternativas, o llevas a Venezuela por la autopista del diálogo o por el barranco de la confrontación, y creo que vamos por ese barranco de la confrontación, y ojalá que ese planteamiento que hoy escuchamos del expresidente Rodríguez Zapatero de España en cuanto a que hay posibilidades de diálogo porque se reunió con el presidente Maduro y con la oposición, ojalá que eso cristalice, porque creo que es la alternativa, como lo ha planteado el Vaticano, mesa de diálogo
más mesa de negociación política. Eso es lo que le sale a Venezuela y no la confrontación. Creo que es lo necesario, lo que los venezolanos necesitamos para evitar mayores dolores de cabeza en nuestra vida cotidiana. Es lo que creo que se impone. Ahora, Vladimir, cuando se dice mesa de diálogo, algunos piensan lo que hace 2 años se hizo y no tuvo resultados. Y tú mismo lo dices lo has dicho varias veces, que no tuvo resultados. Se esperaba que iba a haber algo, pero no hubo voluntad política. ¿No será mejor decir, vamos a llevar esta decisión, como dices tú, al referendo revocatorio y que se tome una decisión política y no tanto mesas de discusión donde hace 2 años se hizo y no solucionó nada? Es que yo no creo que una mesa de diálogo implique la posibilidad de que no se haga el referéndum revocatorio. Eso sería a lo mejor un tema que alguien lo propondrá, pero no, una cosa no tiene que ver con la otra. El que haya diálogo no quiere decir que no haya el referéndum revocatorio o que, por ejemplo, no haya las elecciones de gobernadores, que es muy importante que se exprese también el electorado regional, porque ya se le vence el periodo a los gobernadores y no es verdad lo que ha dicho el presidente de que las únicas elecciones impostergables son las elecciones de presidente y de la Asamblea Nacional. Los gobernadores también tienen un mandato que se vence y ya se va a cumplir ese mandato y tienen que ser renovados para que además la gente vote y elija nuevos gobernadores y que sea el pueblo que decida. Eso es lo importante. Ahora, con respecto a este tema del diálogo, tendría que ser primero una conversación sin agenda y sin hablarle a las cámaras y sin temas que se excluyan deliberadamente. Sin hablarle a las cámaras porque entonces no escuchamos la posición del otro, sino que le queremos hablar es a la galería. Y con respecto a que en el pasado se frustró, eso es verdad. Pero veamos el ejemplo de otros países. En Colombia, fíjense todo lo que ha costado cristalizar el diálogo. Nosotros no tendríamos que esperar 60 años para que haya un proceso de diálogo y de negociación política fructífero. En El Salvador se negoció después de 150.000 muertos y de una guerra realmente salvaje. ¿Vamos a esperar eso los venezolanos? Yo creo que nosotros no tenemos que pasar por esa experiencia. Vladimir, me quedan 15 segundos y te los quiero dar a ti. Pero a la gente que nos ve a nivel internacional, que muchos creen que lo que nosotros decimos en los medios de comunicación es un invento, es una propaganda de la CIA. Tú estás en el país, tú fuiste chavista. ¿En Venezuela hay una crisis real, sí o no? Obviamente hay una crisis. Obviamente tenemos una severa crisis económica, tenemos una crisis política, tenemos una crisis institucional. Venezuela necesita reinstitucionalizarse, Venezuela necesita abrir caminos al diálogo, necesitamos una nueva política económica, necesitamos inversión, necesitamos reordenarnos como nación, necesitamos derrotar la inseguridad, necesitamos derrotar la escasez, el hambre y sobre todo necesitamos ponernos de acuerdo como Venezuela, como venezolanos, como parte de un solo proyecto que se llama la República Bolivariana de Venezuela y que está plasmado ese proyecto en una constitución que tiene que ser respetada. Tenemos que jugar por ese librito. Dentro de la constitución todo, fuera de ella nada. Y el primer llamado a cumplir y hacer cumplir la Constitución tiene que ser, por supuesto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso le digo al presidente Nicolás, con todo el afecto personal que le he tenido durante años, porque estudiamos hasta en el liceo, decirle, presidente, en sus manos está llevar a la República a un buen puerto de paz o llevarlo a un mal puerto de confrontación. Escoja la primera opción. Y aquellos que dicen que nosotros reportamos aquí porque nos lo dice la CIA, entonces el señor Villegas también está influenciado por la CIA, lo cual no es cierto. Vladimir Villegas. No, nada que ver. Haberte tenido el programa.